Episodio número 63 de Tu Historia Cuenta en su canal Culturiza TV. Hoy estoy muy emocionado, muy contento y muy feliz porque me van a decir cómo hacer la armadura de Iron Man. Estoy con el ingeniero en mecatrónica Osvaldo Ortiz. Él también es maestro ahí en el la Universidad Politécnica de Uruapan, UPU, en el Instituto Tecnológico de Uruapan, el ITESU. Y tiene certificaciones internacionales en diseño mecánico, automatización industrial e industria 4.0. Y también es gerente en Dimisa. Y pues muchas gracias por venir. Bienvenido. Gracias, al contrario. Muchas gracias por la invitación. No, pues ya tenía mucho tiempo yo queriendo contactar a alguien que supiera de robótica. Muy bien. De inteligencia artificial, de sistemas automáticos, y pues se dio la oportunidad de que vinieras. Muchas gracias. Pues vamos a empezar desde el principio. Ok. Ahorita hablamos de la parte de matemáticas. Muy bien. ¿Siempre fuiste bueno en matemáticas? ¿Se necesita ser bueno en matemáticas porque yo te comentaba que a mí me gusta la física? Así y es. le entiendo, pero las matemáticas no. ¿Cómo te nació a ti esta necesidad de estudiar esta carrera? Ok, pues mira, realmente, por ejemplo, yo he conocido mucha gente que estudia este tipo de carreras y que tiene otro perfil que, por ejemplo, dice, no, es que a mí nunca me gustaron las matemáticas, nunca fui bueno en eso, pero realmente es que más bien no despertaron como su creatividad y el gusto por eso. Uh-huh. Porque siempre desde chiquito es así de, es que las matemáticas y es que las sumas y las restas y todo eso, ¿no? Y siempre como que es el coco de muchos niños y creces con ese miedo. Pero realmente tal vez yo tuve la suerte de, pues prácticamente toda mi educación fue en educación pública, nunca estudié en un colegio, toda mi educación fue pública. Y tal vez corrí con la suerte de que mis maestros nunca me frustraron una cuestión de educación de matemáticas. Ok. También eso se entiende que hay gente que tiene facilidad para el aprendizaje de ese tipo de cosas y a mí nunca se me complicó. No fue como de mis materias favoritas, no era así como de que, pero sí, la física era algo que me gustaba mucho y aún me sigue gustando. De hecho, si me ponen a elegir entre una materia completamente de matemáticas con una materia de física, pues obviamente prefiero dar la materia de física, aunque entienda la parte de matemáticas. Sí. Pero realmente es eso, es encontrar la manera sencilla de explicar algo complejo. Porque luego a veces a mí me dicen, es que eso me lo explicaron y bien difícil, y yo pues siempre busco las palabras adecuadas para explicar algo que se torna difícil, pero que termina siendo sencillo a la hora de la aplicación, ¿no? Porque en física es así como de, oye, ¿cómo le vas a explicar la electricidad para que encienda un foco? Cosas así, ¿no? Y dices, pues, ¿cómo se lo explicas? Pues buscas la manera. No es lo mismo que le vas a explicar cómo funciona la electricidad a un niño de 5 o 6 años a cómo le vas a explicar cómo funciona la electricidad a una persona de 18 o 20 años. Ya es completamente diferente. Entonces, pero siempre hay que buscar las maneras. En mi caso, pues yo que estoy en el área de la docencia, pues siempre hay que buscar esa manera, ¿no? Y que se entienda como el gusto, ¿no? Que sea por gusto y no por obligación. Sí. Al menos ya en una cuestión universitaria, pues ya la mayoría de los que estamos ahí o de los que están ahí es porque pues lo elegiste, ¿no? Realmente. Pero desde antes, desde educación media superior y la parte pues, de secundaria, nivel básico, pues desde ahí deberían de como empezar por el gusto y los maestros explicar de manera adecuada pues esos temas. No digo que no lo hagan, solamente que pues los perfiles son muy diferentes. No lo hacen. No, es que fíjate, sí es cierto. Y me comentabas, es que depende del maestro. Y la neta sí tiene mucho que ver eso. Porque una cosa es que te digan, a ver, resuélveme esta ecuación diferencial. Y tú veas números y así de... A mí eso me pasaba, yo le decía, sí pues, pero ¿qué es? O sea, ¿para qué la resuelvo? Sí. Y ya me dijo, imagínate que este es un misil que sale aquí, tú tienes que calcular dónde va a caer. Y ya me puso a imaginar y dije, eso está chido. A ver, porque ya hasta se te hace como un reto de, yo puedo saber dónde va a caer, a ver. Y ya, entonces te interesa. Así es. A que nada más te digan, F, X, está, así tú. Pero sí tiene mucho que ver eso. Y también tú decías, desde la parte de la primaria no te hicieron que tuvieras miedo. Porque también esa programación neurolingüística tiene que ver mucho. Porque muchas veces hasta tus mismos papás, no, matemáticas está bien difícil. Sí. ¿Y tú eres un niño?
Y ya con que te dijeron eso, ¿tú qué vas a pensar toda tu vida? Sí, pues es difícil, así me educaron. Sí. Entonces, es esa creencia, ¿no? Desde chiquito te meten como un chip de es difícil, no lo puedes hacer o no se puede, o a veces por un error le dices 1 más 1 y tú dices 3. O yo qué sé, no, pues estás chiquito, ¿no? Estás aprendiendo. ¡Qué burro! ¿Cómo es posible que Sí. 1 más 1 pues es 2? O sea, pues ya estás grande, tú ya llevaste esa educación. El niño está en aprendizaje, o sea, no le puedes decir no seas tonto, al contrario, pues explicarle, ¿no? A ver, ¿por qué 3? ¿Por qué realmente me estás diciendo que es 3? ¿Cuál es tu análisis? ¿No? Sí. A ver, así como los niños nos cuestionan de todo y ¿por qué eso? ¿Por qué? Ya, pues nosotros saben, a ver, ¿por qué piensas tú que es 3? Y ayudarlos en ese aprendizaje. Digo, no todos tenemos la paciencia y me consta. Pero pues obviamente cuando tienes un sobrino, tienes un hijo, tienes un niño ahí a un lado de ti, pues obviamente a veces hasta te hacen reír por cosas que dicen, pero puedes aprender también con ellos, simplemente es cómo lo acoplas, ¿no? Sí. Yo realmente nunca he tenido la oportunidad de participar en una educación de niños o se puede decir que adolescentes, siempre he estado en la parte de la educación superior, pero pues realmente hay muchos que ya en la educación superior todavía dicen... Es que de chiquito que tengo unos traumas, ¿no? Hasta Sí, ellos sí. dicen, es que yo vengo con esos traumas y esos traumas pues los andamos pagando nosotros los maestros en la universidad. Sí, es que son traumas y como tú dices, de repente, hasta en las tablas de multiplicar, porque al menos para mí fue lo más difícil. La del 7 y la odié. Sí. La del 7 y la del 8, porque la del 9, de repente sí te decían y se desesperaban o los maestros o tus papás. Entonces tú ya quedabas inconscientemente con el miedo a no aprender. Pero si les tienen paciencia a sus hijos, ténganles paciencia. Como él dice, a lo mejor pues te dicen 1 más 1 son 3, pero bien dices, uno dice, ¿cómo van a ser 3? Porque ya sabes. Así es. Pero ellos no saben. Y nos pasa mucho que idealizamos a los bebés o a los niños y a los animales. Ay, ya se puso celoso el perro. El perro no habla nuestro idioma, el perro no sabe qué son celos. Ay, el niño ya se enceló. ¿Cómo se va a encelar? Él no tiene la mente que tenemos nosotros. Sí, pues realmente estamos como tratando de hacer una comparación, pues realmente, bueno, yo lo veo desde ese punto de vista. A veces somos seres humanos y en el caso, yo nunca me imaginé ser docente. Realmente, pues lo que yo estudié era específicamente para hacer desarrollo de tecnología. Siempre eso fue lo que yo quise hacer y lo sigo haciendo. No quiere decir que me dedique exclusivamente a la docencia, pero el trabajo con la docencia me ha permitido concientizarme, hacer y trabajar desde una manera más humana, el comprender el pensamiento del otro, no pensar y no llegar al punto de deducir cosas. ¿Sí me explico? Yo pensaba que él estaba enojado. No. Son personas, todos somos completamente diferentes, todos tenemos puntos de vista diferentes, todos tenemos formas de aprender diferentes y realmente... Te lo puedo decir sin ningún problema. Yo, a veces hay grupos muy conflictivos en los grupos universitarios que dicen, yo no le quiero dar clases a ese grupo porque no prestan atención, porque son bien flojos, y yo les doy clase y conmigo trabajan y conmigo me entregan proyectos bien fregones y me dicen, ¿y cómo lo haces para que trabajen? Pues yo no sé, yo solamente llego y doy mi clase y los chavos muestran interés, pero yo creo que es más... El salirme de una clase ordinaria, de llegar con un tema que obviamente siempre llego con mi tema preparado, pero de repente es, ¿tú qué opinas? Y empiezo a meter cosas de, ¿dónde lo has visto? No lo he visto, y empiezo a mostrar imágenes de mi trabajo. Oye, ¿cómo lo aplicarías ahí? Porque es una parte importante en una educación universitaria, que el docente esté preparado y obviamente tenga las herramientas que se ocupan por fuera, ¿no? Sí. Porque luego egresas y dices, eso no me lo enseñaron en la universidad. Sí, no me dijeron que el SAT me iba a cobrar estos impuestos, o no me dijeron que, por ejemplo, mi compita me iba a poner el pie para que me corrieran. O cosas, son cosas que no te enseñan en la universidad, pero que si como docente tú estás de este lado y a la hora de que impartes una clase dices, nada más aguas con eso, ¿sí? O sea, se pueden meter en problemas legales. Cuiden la parte de
de los desarrollos que ustedes están haciendo, porque es como un libro, si ustedes van a citar algo, pongan el autor, etcétera, ¿no? Que luego, si no tienes el conocimiento, tú puedes caer en una falta prácticamente pues no conoces y pones ahí. ¿Te acuerdas que lo escuchaste alguna vez? Sí, y dices, resulta que que este va a tener un pedo legal. Sí. ¿No? Y entonces, pues es esa parte que hay que platicar de la manera, o sea, las cosas al chile, pues, a veces estoy en clase y les digo, vamos a hablar al chile, vamos a decir las cosas como son. Sí. Sí, y es cuando dices, espérate, pues sí. Porque si llegas y es como platicamos ahorita, ¿no? O sea, lo mismo de un tema de, a ver, resuélveme por la ecuación. Y eso, pues, ¿para qué me va a servir a mí? Uh-huh. O sea, ¿en qué lo voy a aplicar? Sí. Pues no, simplemente pierden el interés, ¿no? Así como que no, pues no, ¿de qué me va a servir? Nada, mejor ahorita lo hago. O ¿en qué caigo? Pásamelo, ¿no? De todos modos, ni lo va a revisar. Sí. Y ya es cuando ya se empieza como a viciar esa parte. Sí, se da mucho eso. Nosotros en la prepa, a mí me salía una bien, y ya iba y el maestro me la ponía bien, y luego la apuntaba. Perdón, maestros de la prepa. La apuntaba y la hacía bolita y se la aventaba a uno, y él me aventaba la que a él le había salido bien, y ya. Por eso se llama trabajo en equipo. Se ocupa en la vida. Es logística. Y así nos estábamos aventando todos y ya todos con 10. Pero a eso te orillan. O sea, pues mejor ser sincero y decir, la neta, que ¿sabe qué, maestro? No sé. A ver, explíqueme otra vez. Exacto. Pero ahorita me dijiste, yo nunca pensé ser docente. ¿Cuándo conociste la ingeniería que tú dijeras, o de chiquito, o sea, cómo llegaste aquí? Ok. Yo creo que todas mis etapas de estudiante las agradezco. Sí, todas las disfruté. En algunas se pusieron las cosas más críticas que en otras, pero para mí la universidad fue mis mayores aprendizajes, fue donde disfruté mucho más la etapa de estudiante, tanto conocer buenos amigos, y mis buenos amigos no solo me refiero a mis compañeros, mis maestros son mis compas también, son muy buenos amigos. Es que ya se da, ¿no? De que ya va más o menos la edad. Y ya como que se empiezan a hablar más. Sí, luego de repente no salen en los memes así de que el maestro de la prepa bien estricto, así de no, y esto con acento y coma y bla bla bla, y así. Y luego, no, esto no te lo acepto. Por eso te reprueban en la universidad. Sí. Y luego que llegas a la universidad y pues nos dicen que los perfiles, ¿no? Con licenciatura, y luego llegas a la universidad y un doctor de 30 años... Y el doctor pues dice que pues bien chévere, te platica con groserías o te da la clase así. Doctor de doctorado. Sí, doctorado, exactamente. Porque es que muchas veces la gente le dice al médico doctor. Así es. Y piensan eso. Y a lo mejor uno dice, no hombre, los doctores salen como a los 40 años. Sí. Por eso, un doctor con doctorado. Así es, los doctorados, exactamente. Y realmente es ahí como dices tú, por los rangos de edad, de que ya, por ejemplo, los alumnos, pues no siempre tienen que entrar de 18 y 19 años, hay gente que entra a estudiar su carrera universitaria 30, 35 años, yo he tenido alumnos de 42 años, ¿sí? y yo con 26 años que estaba dando, y se quedaban así como, ¿y él por qué me va a dar clases? Pero pues hasta que, pues obviamente ellos estaban aprendiendo un tema que a lo mejor nosotros pues ya lo desarrollamos, ¿no? Ya lo dominamos, entonces es donde se puede dar esa apertura, y que obviamente pues también los alumnos no se cierren, ¿no? Porque sí me ha tocado, cuando recién yo empecé a dar clases a los 25 años, entonces... ¿Iba saliendo casi o qué? No, porque realmente salí a los 21, entonces fue ahí un brinco que se echó mi mamá, que dijo, tenía 5 años y me metió al kinder, así de, no, pues... Como soy de octubre, entonces así como de... Yo también, soy de noviembre. Antes así era de que, no, pues tiene que esperarse un año, señora, para que su hijo... Sí. No, yo aquí lo puedo apuntar. Y sí, así lo hizo. Entonces tenía 5 años, yo estaba en el kinder. Sí. Pues prácticamente, cuando entré a la primaria, pues todavía ni cumplía más bien ni los 6 años. Sí. Y ya estaba, o sea, era un año que traía yo ahí de ganancia, por así decirlo. Un comodín de un año. Sí, y esto, pues... En esos tiempos una carrera de una ingeniería pues todas son de 5 años, ¿no? Ahorita ya puedes estudiar alguna ingeniería de 3 años, por ahí más o menos, en los planes cuatrimestrales, pero pues en el momento en el que pues, yo cuando egresé de la prepa tenía 17 años, entonces dije, pues qué, ni modo de ya no seguir estudiando. Pues, 4 años. A la universidad, entonces termino a los 21 y pues a los 21, gracias a los compitas, gracias a que hacemos buenos amigos, buenas relaciones en la universidad, yo ya
tenía dónde, en ese momento se llaman residencias profesionales, como Sí. dónde da, pero pues prácticamente para mí ya fue trabajo, ¿no? Y fui, platiqué y realmente yo traía un perfil completamente de automatización, pues ya programación de PLCs, toda la parte de neumática, hidráulica y todo eso era lo que más dominaba. Mi currículum así lo entregué y ¿qué me dijeron? Eres mecatrónico y vas a caer en el área de diseño mecánico. Y yo, pues es que yo no sé diseñar. Sí. Sí, pero ellos me dijeron, no, aquí te enseñamos, no pasa nada. Órale. Pero eso fue, o sea, en esta empresa, la gente que me ayudó a entrar, pues fueron mis amigos, ¿no? Fueron amigos que yo me encontré que eran repetidores y que ellos tomaban clases conmigo y que pues de repente les ayudas en algo, ¿no? Oye, este trabajo así, y pues en ese ayudarnos, pues ellos también me echaron la mano, ¿no? Acá por fuera ellos ya estaban trabajando y que me dijeron, no, pues vente para acá. Y esa recomendación directamente con su jefe, ¿no? Su jefe no me conocía, pero es así, no, pues es buen compita, ¿no? Pues sí echa la mano, sí sabe. Entonces es así como que te abren puertas también esas relaciones que haces en la universidad. Fíjate, qué buen punto acabas de tocar. Que no es nada más de, es inteligente. Porque muchas veces la raza, y también hay muchos memes de eso, de que el que no pasaba sus apuntes ya es millonario. Sí. De hecho, es algo que pasa muy, muy seguido, ¿no? Que por ejemplo es así de el chavo que de repente no entregaba trabajos o que no iba, pero que pues pasaba, ¿no? O panzaba o así. Uh-huh. Pero de repente te lo topas acá afuera y es gerente. O tiene su propia empresa y resulta que te va a contratar, ¿no? Y resulta que ese que te va a contratar, tú eras el matadito que ese compita te pedía los apuntes, o échame la mano, oye, Sí. pásame tal respuesta, y pues tú eras el de acá de Nel, yo no te paso ni madre, ¿no? Ey. Y entonces él te hace la entrevista y te dice, pues ahora no te voy a contratar, fíjate, ¿verdad? Aunque sepas, sí. Ahora no te voy a contratar, maldito, porque no me querías ayudar pero yo creo que es algo que si de repente creces como con eso, y ya cuando te topas en la vida laboral, es cuando te enfrentas a la realidad. No, porque en la universidad, yo sí les digo, la universidad está bien light, de repente andan todos desvelados, pero es una vez cada que se termina un semestre, un cuatrimestre, y luego ves acá afuera es siempre, Sí. es todo el rato y te acostumbras, y aquí yo lo que les digo es, necesita que les guste lo que hacen, porque si les gusta lo que hacen, no van a sentir estrés, bueno, sí, de repente, pero no va a ser lo mismo a que estés trabajando en algo que neta no te agrada, ¿sí? A mí yo de repente salgo del TEC a las 8 de la noche y me habla un cliente y me dice, oye, necesito que revise una máquina, ¿a qué horas terminas producción? A las 9, llego 10:30, 11, estoy programando, estoy haciendo algo y ando bien relax y ando hasta feliz, ¿no? Y Sí. me dice, no manches, neta, no te canses, y mañana tengo clase a las 7 de la mañana y ahorita voy, me duermo un rato y me regreso. Sí, obviamente, físicamente te puedes cansar, pero emocionalmente no te cansas, emocionalmente estás nutrido, emocionalmente estás satisfecho, y eso hace que te levantes y digas, vamos a seguirle porque estás haciendo algo que te gusta. Si yo realmente no me gustara, se pudiera ver un reflejo en una clase, ¿sí? Se pudiera ver insatisfacción tanto mía como de mis alumnos, o directamente en el trabajo, ¿no? La insatisfacción del cliente, decir, ese compa nomás viene, pues nomás porque ya por puro compromiso, ¿no? No me manden a ese. Sí, y exactamente, ya ni siquiera tendría esos clientes, ¿no? Los perdería porque pues uno lo hace de la mejor manera o trata de siempre dar un extra en el trabajo, y cuando hablamos de una cuestión profesional, siempre que te guste lo que haces, eso es lo que va a hacer la diferencia. Siempre, sea lo que sea, sea en cuestión profesional o sea un hobby o algo, si te gusta lo que haces, se va a notar esa forma que lo disfrutas y lo vas a poder compartir con los demás. Y eso es lo que está chido. Sí, y contagias, como tú dices, vas a compartir con los demás la energía positiva. Y sí, o sea, es muy cierto. Dice que... bueno, ¿qué es la industria 4.0? Ah, ok. La industria 4.0 es un tema, yo ya no le llamo un tema nuevo, sí, prácticamente tiene desde el 2012 que se metió ese concepto, o sea, fíjate ya cuánto estamos hablando, de 10 años, este concepto se metió directamente en la industria alemana, manejó industria 4.0 por las revoluciones industriales que hemos estado viviendo en lo largo de la historia, ¿no? Sí.
Entonces, por ejemplo, si hablamos de la primera revolución industrial, pues eso hasta en los libros de historia nos lo manejan, ¿no? En Inglaterra. Sí, exactamente, esta época de el diseño de las máquinas de vapor y la parte de la industrialización, que es donde prácticamente se empiezan a generar nuevos productos Henry Ford y ven que se mueve más rápido, ¿no? O sea, que dices, mira, esto está interesante, y ahí se dispara directamente la parte per cápita y la economía de muchos países. Y cuando empiezan a ver estos sistemas de industrialización, esto fue por ahí del año 1800 y algo, ¿sí? Si nos brincamos, yo siempre los manejo para no perderme en las fechas, los manejo por siglos. Entonces, si nos brincamos a 1900, por ahí en 1900 pues ya se había inventado el automóvil. En el caso de Henry Ford, que ya tenía producción, pero apenas estaba como en ese, ¿cómo hacer la producción en masa? Entonces, cuando él diseña su industrialización de su automóvil en masa, estos sistemas en los cuales él acopla, entre comillas, automáticamente, sí, porque estamos hablando ya de tecnología eléctrica. Antes no se manejaba la electricidad, todo era por medio de vapor. Y aquí, cuando se inventa la bombilla, se revisa la cuestión de cómo trabajar con corriente alterna y con corriente directa. Y con la Tesla, pues, sí, estos güeyes hacen Edison. Que pase la segunda revolución industrial. Entonces, la tercera revolución industrial se da en el año de 1970 en adelante, cuando empezamos con la invención del transistor. El transistor vino a prácticamente revolucionar toda la parte digital, toda la parte computarizada. ¿Por qué? Porque este transistor ya no necesitábamos estos disparos de relevadores, de cosas así, y era un componente que en su momento era un componente grande, pero lo fueron haciendo cada vez más pequeño, y dio el paso para el desarrollo de computadoras, de celulares, telefonía, redes, por eso etcétera, se llevaron las ¿no? más chicos. Exactamente. Entonces, esta fue la tercera revolución y es con la que muchas empresas todavía trabajamos, ¿no? Porque es, por ejemplo, manejamos en cuestión de la industria, General Motors desarrolla el primer programador o el dispositivo, que es un controlador lógico programable, que es lo que nosotros le conocemos como un PLC. General Motors le pide a sus ingenieros que desarrollen algo que se pueda reprogramar, porque era muy caro traer la tecnología que se venía dando, que era la fabricación en masa, pero los automóviles siempre cambiaban de modelo. Entonces, al cambiar de modelo, tenían que cambiar el sistema automático de ensamble y todo esto. Entonces tenían que cambiar todos los relevadores, todo el cableado, y era de paros de 6 meses, que imagínate, en 6 meses, un año, ¿cuántos automóviles no puedes fabricar? Sí. Entonces, crean el PLC y ahora pues ya no tienen que recablear, lo único que tienen que hacer es reprogramar. Entonces ya el trabajo ya no está en los cables, sino en el programa. Exactamente, ya sale de acá. ¿Sabes qué? Ahora ya no quiero que dure 5 segundos el bracito en lo que llega y toma no sé, la parte de la carrocería, el capó, o algo así. Entonces ya quiero que dure 3, pues, lo programo, ¿no? Porque el diseño del carro cambió. Así es. O por ejemplo, los puntos donde soldan los robots, ¿no? Ya son puntos diferentes porque el modelo cambió. Entonces ya nada más reprogramas y prácticamente tu misma línea de ensamble te sirve para otro modelo de automóvil. Y antes de eso, dices tú, cambiaban los cables y cambiaban los relevadores y todo eso. ¿Los brazos y todo eso también los cambiaban? Pues se tenía que modificar prácticamente todo el hardware, ¿no? Se tenía que modificar eso porque pues realmente se cambiaba el modelo. Entonces era mucho gasto, mucha inversión. Es por eso que cuando la parte de los desarrolladores de este dispositivo, fíjate, es algo muy chistoso. Yo así se los platico porque en los libros te ponen pues un rollote, ¿no? Sí. Pero realmente, después de que yo leí eso, yo me imaginé a unos compas platicando y diciendo, oye, fíjate que tenemos un pedote con esto. Y ¿cómo le vamos a hacer? Oye, si desarrollamos pues una computadora y pues nomás la programamos. Pero ¿quién va a desarrollar una computadora? Estamos de acuerdo que un ingeniero, por ejemplo, electromecánico, no va a desarrollar una computadora, ¿verdad? Un ingeniero eléctrico o solo mecánico tampoco, no es su perfil, pero pues había gente que estaba especializada en cuestiones de computadoras ya en esos tiempos, y que le dijeron a un ingeniero en sistemas, pues desarrollanos un software, ¿no? Y con los electrónicos que ya desarrollaron el dispositivo, pero que lo puede estar reprogramando. Entonces estos ingenieros de software lo que hicieron fue acoplar un software que pudiera ser programado ese dispositivo, no solamente por alguien que tenga su conocimiento, ¿no? Porque luego vas con los de sistemas y, no, yo voy a programar en Java y te quedas así de, ¿y eso qué, no? O sea, yo ni sé programar esa madre.
Pero, o luego vas con un mecánico y el mecánico te dice, yo no programo, pero dime qué te diseño y pues mecánicamente, ¿no? El detalle es que ellos acoplaron los lenguajes de programación para que, por ejemplo, en electrónica trabajamos con algo que le llamamos compuertas lógicas. Ajá. Y son que las AND, que las OR, que las NOT. Y hay un software en el PLC que tú puedes programar con puros simbolitos de compuertas lógicas. Le llamamos diagrama de bloques. Lo que hicieron estos ingenieros en sistemas fue como coloquializar pues el... Sí, o sea, colocaron 5 lenguajes de programación y esos 5 lenguajes de programación los podía comprender cualquier especialista en el tema. Un eléctrico, un electrónico o uno de sistemas. No manches, se aventaron un rollote esos vatos, Sí, ¿no? sí, y de hecho lo estandarizaron, porque está estandarizado, está en una normativa eléctrica internacional. Entonces, Fueron los de General Motors. ellos fueron los desarrolladores, ellos tienen prácticamente, se puede decir que dentro de la historia de los controladores lógicos programables, ellos desarrollaron el primer controlador lógico. Órale. Si tú te das cuenta, la industria automotriz tiene mucha historia en eso del desarrollo industrial, sí. Porque pues prácticamente son los que mueven un montón de lana, pues, sí. En ese aspecto. Luego a veces yo me pongo a pensar en eso y yo les digo, o sea, aquí pues en Uruapan sí se da mucho, ¿no? Que tenemos una industria agroindustrial. Sí. Nos movemos, no movemos, sino pues los que están en ese negocio mueven mucho dinero en Uruapan con cuestión del aguacate. Pero también nosotros hay que estar conscientes como ingenieros, como desarrolladores, que no estamos casados en solo ser desarrolladores de eso, ¿sí? Michoacán y específicamente Uruapan... Puede haber seleccionadoras de zarzamora. Sí, y de hecho las hay, ¿no? O sea, sí, de zarzamora, de guayaba, de chayote. Tenemos un montón de tecnología que podemos aplicar en eso, pero a lo que voy es que no nos casemos solo con la agroindustria. Sí. O sea, obviamente aquí tenemos de dónde. Somos muy ricos en ese aspecto, pero por ejemplo, ¿por qué no pensar en una cuestión logística como en su momento se hizo en Guanajuato, como tienen un parque logístico donde prácticamente llegan, hacen conexión con el Golfo de México, con el Océano Pacífico? ¿Por qué no? Nosotros estamos en una zona bastante importante, tenemos un puerto de Lázaro Cárdenas de talla internacional que dices, oye, ¿cuánto no podemos generar a partir de ahí? ¿Cuánto no podemos hablar de comercio internacional? ¿Por qué no nosotros? Yo, por ejemplo, he trabajado en empresas mexicanas, uruapenses, que exportan maquinaria, exportan su tecnología. ¿Por qué no pensar que nosotros lo podemos hacer? No solamente en la cuestión del aguacate. ¿Por qué no tener clientes directamente con la industria automotriz, con la industria aeroespacial? Aquí se puede hacer crecer mucho más en ese aspecto. Y otra parte importante es que el capital humano lo tenemos. Sí. Tenemos universidades que desarrollan ingenieros con esos perfiles. Y se van. Y se van. O sea, tengo la primera generación, es más, te voy a hablar de 3 generaciones del tecnológico de mecatrónica, donde gerentes de plantas chidas que son egresados del TEC y que están allá, regados. Sí. ¿Sí? A mí cuando me llevaron a trabajar con los japoneses, el gerente de ingeniería era un egresado del TEC. No, vino y nos hizo la entrevista aquí en el TEC y de aquí nos llevó a 5 personas, nos fuimos para allá a trabajar. O sea que aquí hay mucho talento, pues. No, mucho. Es que realmente si tú vas, yo respeto muchísimo todas las universidades, pero he trabajado a la par con egresados de la UNAM, con egresados de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con egresados del TEC de Monterrey, y yo siempre les digo, la neta, nunca vi mucha diferencia. En cuestión de chamba, a veces nosotros sacábamos hasta más chamba que ellos. Sí. ¿Sí? Porque nosotros traemos otra, tal vez, porque no tuvimos la universidad en su tiempo no tenía las herramientas necesarias para que nosotros aprendiéramos ese tipo de cosas, pero los maestros nos acoplaban otras, ¿no? Entonces nosotros como que creamos un perfil de trabajar con poco y aún así se desarrollaban cosas, ¿no? Sí. Entonces a la hora de la necesidad de hacer creativo. Cuando te enfrentas o sea, ya en el campo laboral y dices, yo de repente andaba arriba de los robots y de repente decías, oye, ¿y qué onda con ese morro? ¿Y qué? Oh, pues es el ingeniero. Cuando ya trabajaba en la parte de ventas, pues es el de ventas y lo anda instalando. Y pues decían, ay, pero es que no trae su camisita como los otros, ¿no? Y los otros ni se querían ensuciar. No manches, ¿tú crees que, o sea, si es lo que me gusta y si alguien más no me puede apoyar, yo me subo y yo lo instalo, no pasa nada? Sí. Pero es una educación y es que
disfrutas tu chamba. Entonces lo disfrutas, no le hace, ahorita yo me subo y lo instalo, no pasa nada, así es. Fíjate que eres el segundo ingeniero. Casi en los primeros episodios vino un amigo que es ingeniero en electrónica, también egresado del TEC. Ah, muy bien. Y me dijo también eso que tú me dijiste. Dice, la neta, aquí en Europa traemos nivel en educación. Dice, nomás que no sé por qué no haya tantas oportunidades. Y eso que dices, la neta, sí está muy chido. De que también muchas veces nomás, como tú dices, a la agroindustria. Y qué bueno que haya. Y ojalá haya más. Pero también voltear a ver poquito a otros lados. ¿Por qué? Porque hasta en los negocios tienes que, ¿cómo se dice? Diversificar. Así ¿Por es. qué? ¿Qué nos pasó hace como 6, 7 meses? Cuando USDA dijo, ¿qué vas a hacer? Exacto. Entonces, si ya diversificaste, pues ok, me pararon aquí, pero me pararon aquí 3 meses, pero voy a hacer esto. Entonces, se necesita. Y como por decir, en Querétaro hay una fábrica de industria aeronáutica, ¿no? Algo así había escuchado. Bueno, realmente, por ejemplo, México es un país, lo digo tanto con la parte con orgullo y otra parte con tristeza. Sí. Te voy a decir por qué. México es considerado un país manufacturero, pero pues por la mano de obra barata. Uh-huh. Pero en muchos desarrollos de las diferentes industrias, los ingenieros desarrolladores de ahí, muchos son mexicanos. Entonces también, por ejemplo, a mí me tocó, tuve la fortuna de trabajar con empresas transnacionales. Cuando me fui para Guanajuato, que trabajé con los japoneses, pues nosotros teníamos como clientes de diferentes giros, ¿no? Por ejemplo, clientes como General Motors, como Volkswagen, clientes como Safran de la industria aeronáutica, clientes como, por ejemplo, de la industria alimenticia, pues como Nestlé, como La Morena, como Ricolino. Trabajamos también, por ejemplo, para minas, ¿no? De Grupo México. Entonces, tuve la oportunidad de participar en proyectos de diferentes industrias. Entonces, esto me ayudó a ver qué capacidad tenemos de participar como empresarios o como emprendedores ahí. Obviamente no vas a llegar a competir, por ejemplo, en este caso contra Festo o contra SMC o Parker, que ellos ya tienen sus clientes y que, por ejemplo, hasta ellos mismos hacen barrio, aunque estén en México. Sí. Por ejemplo, dices, SMC era japonesa y le compraba a Omron, que era japonés, y Nissan le compraba a SMC porque todos eran japoneses. Entonces decían, ¿sabes qué? Pues nomás entre nosotros aquí, lo más que se pueda vender y el dinero que se pueda mover. Porque al fin y al cabo lo que pasaba, que si crecían estas empresas económicamente, el dinero realmente no estaba en México. No. Pues ellos vienen e invierten en su planta por desarrollo, pero el dinero, ellos pagan sus impuestos y el dinero de la empresa pues sigue siendo de donde salió, ¿no? Aunque se rigen en cuestiones y normativas de aquí de México. Pero muchos desarrollos, por ejemplo, me ha tocado participar en proyectos con General Motors. Tengo por ahí ya tanto como trabajando en este caso para esta empresa japonesa, y también, por ejemplo, fuimos a algunos concursos con chavos del TEC. Entonces, por ahí estuvimos participando en algunos concursos, y una ingeniera que estudió en el TEC de Morelia y luego terminó en el TEC de Uruapan, porque se pueden hacer esos cambios, ella en su momento, realmente te vamos a ser sinceros, y hasta ella lo dice, ¿no? O sea, no era la estudiante más brillante, no era la estudiante que tú dijeras, oye, qué buen promedio llevaba. No era, simplemente era una chava relajada, ¿no? Una chava relajada que decía, yo no me estreso, yo entrego mis tareas, ¿qué ocupas? Te echo la mano, ¿no? El mismo esfuerzo, pues. Sí, y ahorita ella está trabajando como ingeniera de diseño en General Motors, ¿no? En el área, bueno, de hecho está en el área de CAE. La área de CAE es la parte de ingeniería asistida por computadora. Ella se encarga de las simulaciones, de los diseños que se realizan para poder validar si el diseño de la puerta es seguro o no. Más que nada por cuestión de seguridad, ¿no? Entonces ella, ahí nos la topamos y pues tanto yo la reconocí porque ya teníamos tiempo sin vernos, y me dijo, ¿eres el compilla del TEC cuando yo estaba estudiando? Le dije, sí, ¿qué andas haciendo acá? Pues ahora soy maestro y vengo a traer los chavos para el concurso. Oye, qué perrón. Y ahí platicó con nosotros, ¿no? Y nos dijo, ¿saben qué? Pues la neta, yo lo único que les digo pues es que se pongan a estudiar machín inglés y que le peguen a estos temas, ¿no? Si quieren trabajar en algo de este tipo. Pero es a lo que voy, o sea, a veces pensamos que, ¿cómo crees que yo voy a trabajar en General Motors? ¿En qué momento? No, sí. Yo le tiro a trabajar en un empaque o sea, sí puedes, o sea,
literal, sí puedes trabajar por un empaque sin broncas, pero también puedes trabajar para General Motors, también puedes trabajar para Bombardier, también puedes trabajar para cualquier empresa transnacional, pero pensándolo en ser un ingeniero de desarrollo, ¿no? Porque luego lo que yo les digo, o sea, hay que pensar, imaginando las cosas chidas, ¿no? Decía el Chicharito, imaginémonos cosas chingonas. Y es que sí es cierto. Sí. Sí, a veces dicen, es que es mucho pensar positivo. No, o sea, está bien, hay cosas que no están en tus manos y no se van a poder hacer, pero si, pues depende, menos haces el intento. Si no haces el intento, pues ahí te vas a quedar. Sí. No va a pasar de nada. Sí, fíjate que han venido muchos cantantes y ellos traen ese chip de tirarle alto. Y así tiene que ser, pues, o sea, si te quedas pensando en lo normal. También vino un grafitero que él pinta en distintas ciudades. Dice, sí está chido pintar aquí. Dice, pero también piensen en otros lados. En que los conozcan en otras ciudades. Exactamente. Dice, yo ahorita voy a otras ciudades y me piden fotos. Dice, entonces, pues se siente bonito. Y es lo que tú dices también, o sea. Y fíjate, otra parte que yo creo que estaría muy interesante que alguien se interesara en eso es en la parte de medicina, ¿no? Sí, De hecho. Y como que también a dejar mucho ahí. Sí, pues realmente, por ejemplo, no vamos tan lejos. En el TEC de Pátzcuaro tienen una ingeniería que es ingeniería biomédica. Me tocó ir a participar como juez en algunos desarrollos que ellos hacen. Trabajan mucho con cuestión de medición de variables del cuerpo. Ya ahorita, bueno, en su momento realmente yo me considero que fui muy cruel. Porque estaban utilizando como tecnología que ya existía, ¿no? Y Sí. yo les decía, oye, pero pues mi pulsera, pues toma la misma medición del ritmo cardíaco, también me mide la presión, etcétera, ¿no? Y ellos se quedan así, no, pues es que mira, por el tiempo no pudimos desarrollar, ¿no? Entonces también creo yo que en esa parte podemos trabajar el sector privado con el sector educativo público y poder hacer eventos buenos, o sea, que realmente se le apoye al desarrollador, al estudiante, porque muchos de los mejores proyectos salen de ahí, de la universidad, ¿sí? Es poco, las ideas más chidas a veces ahí las trae un universitario, Sí. ¿sí? Y luego a veces, lamentablemente, yo lo he visto en ferias o cosas así, se roban las ideas, carnal. Sí, sí. La neta es un robo de ideas y yo siempre les digo, cuando vamos a un concurso así, pilas. Y si te van a pedir información, nada más da la información que sea necesaria y no te metas en detalles. Si te piden programación, si te piden desarrollo, si te piden diseño, hay que ver si es inversionista, si quiere meter lana al proyecto o no, porque si no llegan y, oye, mira que me interesa tu proyecto, vamos a hacer algo y que no sé qué, y de repente tú entregas tu documentación y de repente tu proyecto lo ves vendido por otro lado, Sí. patentado y todo, y dices, no manches, o sea, ¿qué onda? Hay mucha gente gandalla en ese aspecto y hay que ser bien inteligentes porque sí hay mucha tecnología que ya está desarrollada, pero también hay muchísima que no, y hay ideas que pueden dejar mucho dinero y que pueden salir de las universidades y específicamente de ese tipo de carreras como ingeniería biomédica, que prácticamente desarrollas tecnología para la parte del beneficio de la salud del ser humano. Y que hay mucho campo también en ese aspecto. Hace poquito yo compartí un video, tengo una página en Facebook que se llama Automation Training. Órale. Ahí esa página, en esa página prácticamente, bueno, no le he metido mucho contenido porque tengo un canal de YouTube y ahí subo mis clases. Órale, y de repente qué chido, subo qué chido. algún video de cómo programar un PLC. ¿Y cómo se llama tu canal de YouTube? Se llama Training también, Train Ok. de entrenamiento. ING de ingeniería, ¿no? Así le puse Training. Nos pasas el link, papá. Claro que sí. Y al principio realmente yo dije, es que me van a decir, ¿qué pedo con ese vato, no? Pero después yo dije, bueno, no lo voy a hacer con el afán, realmente no lo estoy haciendo con el afán ni de ganar dinero, que si viene más adelante, qué bueno, ¿verdad? Sí, pues Pero lo hice por el detalle de la pandemia, ¿no? Porque luego, por ejemplo, muchos decían, vamos a grabar la clase, o vamos a hacer algo así, o por ejemplo, prácticas bien complejas, y yo les decía, no, es que no se los puedo explicar en 2 horas. O se van a perder. ¿Qué era lo que hacía? Preparaba un video, lo subía a YouTube, les explicaba en clase y les decía, dudas, ahí está el video en YouTube. Chéquenlo. La neta, yo tengo un video donde ya hasta me piden ayudas de otros países, ¿no? Sí. Oye, carnal, que explicaste bien, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esta comunicación entre un variador y no sé qué?
Y ya les contestaba, ¿no? En privado, no, Simón, ¿qué ocupas? Pero realmente es por gusto, es lo que te digo. Sí. Luego te pueden decir, oye, ¿cuánto cobraste por eso? Y suena mal porque yo siempre les digo, no, pues que hay que aprender a cobrar porque tu conocimiento te costó y le invertiste. Pero, por ejemplo, en ese tipo de cosas que de repente te habla un ingeniero y que te dice, oye, hermano, ¿cómo le hago? Y a veces es algo tan simple de mandarle la página de un manual y le dice, chécate esta página y si tienes dudas, dime. Y luego, entre ingenieros también te dicen, oye, ¿cuánto te debo? No, carnal, ya después vemos. O sea, no hay bronca. Si lo pudiste desarrollar sin que yo fuera, simplemente con la ayuda que yo te mandé, qué perrón, chido. Pero fíjate que ahí estás hasta ganando más. Porque a mí también la raza, pues no sé qué piense. Como que piensa que si tienes 50 reproducciones ya cobras, pues no manches. Sí, Pero yo también esto lo hago por esto. Como por si yo disfruto ahorita todo lo que me estás contando, que estoy aprendiendo. Yo lo hago por hacerlo. Sí. Y como tú dices, si ya después llega alguna recompensa, qué chido. Y también me decía un amigo, dice, es que tú estás sembrando semillas. Y es lo que tú estás haciendo cuando le respondes a alguien que a lo mejor está en un apuro. Uno no sabe, a lo mejor y de repente te toca ir, no sé, a Argentina. Y contactaste a alguien de allá por tu video y todo. Y el destino es bien chistoso. Sí. De repente puedas ocupar ayuda y te vea, oye, tú eres Simón. Y ya, te está pagando la vida lo que hiciste. Sí. No, y la neta, qué chido también que tengas un canal así, porque se ocupan. Yo también muchas veces, cuando estaba en la prepa, o el poco tiempo que fui al TEC, también me metí a ver videos así. Porque de repente sí te explican bien. Sí. Te explican de repente un poco mejor que el maestro que te está explicando. Exactamente. O ponle que sea igual, pero si le dices al maestro, repítame toda la clase, va a decir, hijo, pues. Sí. Y ya acá le pones 2-3 veces y le pones, a ver, eso no lo entendí, y le regresas. Exacto. No, qué chido que tengas ese video. Y ahorita de lo que te había dicho, la industria 4.0, entonces puede ser que es la cuarta revolución industrial. Sí, estamos hablando de la cuarta revolución. De hecho, ya hay algunos conceptos en Europa de industria 5.0, pero realmente apenas como que están, ¿no? En esa parte. Pero industria 4.0 sí la podemos definir así como en términos muy directos, muy comprensibles, Sí. porque engloba muchas áreas. Entonces, la industria 4.0 es la digitalización ahora, la digitalización de la industria. Okay. ¿Sí? Entonces, antes, con la industria 3.0, pues hablamos de que ya era automático la mayoría de cosas, ¿no? De la programación, pues. Exactamente. Pero ahora, por ejemplo, si yo quería saber, vamos a suponer, ¿no? Te digo, ¿cuánto? Te voy a poner ejemplo, pues vamos a hablar del aguacate, pues estamos aquí en Uruapan. Vamos a suponer que yo quiero traerme toda la logística, ¿no? ¿Sabes qué? Desde la huerta, ¿sí? El tipo de aguacate que se cortó, qué clase es, a dónde lo vas a mandar, si es de exportación o es nacional. Y cuando llega a los empaques, pues obviamente ellos ya llevan una primera clasificación, ¿no? Ya después ellos lo clasifican en sus máquinas. Pero, por ejemplo, llega una procesadora y en la procesadora pues tienes, por ejemplo, que pesar pues el camión que llega, ¿no? ¿Cuánto aguacate te está llegando? Entonces, después de que lo pesas, pues llevas una logística y tienes guardado en tu sistema RP a lo mejor, ahí tienes el dato. Luego, de tu sistema de pesaje pasa a otras básculas previo a almacenarlo o a meterlo a cámaras de maduración. Y también dependiendo de la capacidad de tus cámaras de maduración, pues también vas a saber cuánto aguacate tienes en cada cámara y cuánto se está madurando, ¿no? Sí. Entonces, aquí hablamos de que se van pesando y se van quedando como en sistemas guardados cuánto pesó el camión, cuánto pesaste que está en almacén, cuánto pesaste para que se fuera a las cámaras de maduración, luego cuánto aguacate en cuánto tiempo, cuánto se maduró, de qué tamaño es, bla, 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 ¿no? Entonces, materia seca y todo eso, ¿no? Entonces vamos hablando de esa cadenita, pero por ejemplo, y si hubo una caja, 2 cajas, 3 kilos, 2, 3, 4 toneladas que por ahí se perdieron, en qué punto se perdieron, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo voy a mandar a mi área de lavado o de selección y de estupado, y después de que corto y tengo que volver a pesar, y cuánto salió de pulpa, y cuánto salió de hueso, y cuánto salió de cáscara, y después de que generé la mezcla, por ejemplo, después de que hice esta pulpa,
y después lo mando a una mezcladora donde le pongo los sabores y cuánto produje de qué sabor. Sí, hay procesadoras que tienen hasta 100 sabores diferentes. Sí. Que tienen clientes en Asia, tienen clientes en Norteamérica. Sabor sushi, sabor... Sí, y dices, no, pues es que para los japoneses pues que sin chile y que para los norteamericanos que ponle poquito picante de este. Entonces tienen sus recetas y cuánto produces de qué tipo. No, y cuánto embolsas y cuánto pesa. Y que todo eso... Toda la suma de todo eso que hicieron salga la suma de lo que llegó. El detalle es ese, porque mucha información todavía se plasma por libretita, ¿no? Así, yo pesé esto. O, por ejemplo, se pierde mucha información en el sistema de conteo de alguna máquina porque el conteo todavía no lo tienes direccionado a un sistema RP. Okay. Solamente lo apuntas también. Y de repente la máquina te ha marcado 2000 piezas y tú le pusiste 1000. Entonces hay pérdidas por error humano. Que es lo que tratamos en la industria 4.0, es digitalizar todo eso. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos sensores en puntos críticos. Estos sensores los intercomunicamos o los conectamos a lo que son los PLCs o los cerebros de las máquinas. Y de los PLCs, hasta ahí es industria 3.0 realmente, porque son señales directas de los sensores. ¿PLC qué era? ¿Programador? Es un controlador lógico programable. ¿Sí? Controlador lógico. Entonces, de ahí del PLC nosotros ya brincamos ahora sí a enviar el dato por un sistema de comunicación. Tener la comunicación directa, por ejemplo, con el sistema que tiene el sistema RP y el desarrollo que tiene sistemas. Pero si es por medio de un cable, por ejemplo, de Ethernet con una red local, esto no es industria 4.0. Okay. ¿Sí? O sea, porque sigue siendo algo local, algo interno. Un inventario. Sí, un inventario. Hay industria 4.0 cuando involucramos, por ejemplo, IoT o lo que le conocemos nosotros como Internet industrial de las cosas. Cuando en vez de tener un servidor en tu planta, tienes un servidor en la nube. Entonces, este servidor en la nube lo que te permite es que tú puedas visualizar, puedas monitorear y puedas llegar hasta controlar lo que tienes en el proceso desde cualquier parte del mundo en la que estés. Entonces, aquí involucra muchas cosas. Es muy sencillo. Yo desde mi celular, pues yo ahorita puedo prender las luces de mi casa, ¿sí? Puedo, si tengo una cámara que está interconectada por medio del wireless, por medio de la red de mi casa, y puedo ver lo que está pasando ahí, ¿no? De hecho, hay algunas que hasta las puedes mover tú desde tu celular. Puedes poner música desde aquí directamente en tus ordenadores que son inteligencia artificial. Pero estamos de acuerdo que eso es tecnología diseñada para la domótica, tecnología para las casas, ¿no? El detalle aquí es que ¿tú qué tan seguro crees que es la información que tú compartes con tu IA? Cuando hablo de IA, pues es la inteligencia artificial, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro te sientes tú platicando con tu IA? El decirle, Alexa, cuéntame un chiste. O Alexa, me siento triste. O Siri, dime algo. O Google, dime esto, ¿sí? O que a veces ni siquiera dices nada, simplemente le estás diciendo a un compa, fíjate que yo quiero comprar unos tenis, unos Nike. Sí. Y agarras el Facebook y te sale la página. Así es, ¿no? Y es que todo ese tipo de cosas, o sea, en el momento en el que nosotros descargamos una app, en el momento en el que nosotros nos dan los términos y las condiciones y nosotros aceptamos, estamos diciendo que ellos tienen acceso a nuestros contactos, tienen acceso a nuestras conversaciones, WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier audio. El audio ahorita, mi celular tiene todo, entonces ahí de repente de repente estoy dando clase y de repente este compa empieza, no he encontrado esta información y que no sé qué, ¿no? Y dices, ¿qué pedo? O sea, ni siquiera te pedí nada. O como dices tú, estás platicando y dices, no manches, estuvo bien chido el entrenamiento, se me antoja algo, no sé, como que algo refrescante, y de repente te salen suplementos y cosas acá, ¿no? Y dices, ¿cómo sabía que pues yo entreno o cosas así, ¿no? O por ejemplo, me gustaron los tenis y de repente ya ves que publicidad, pero realmente es eso, ¿no? Porque nosotros estamos dándole el permiso de que tenga todos nuestros datos. El detalle es que estos datos tal vez no sean tan importantes para nosotros. O sea, es una ayuda para la cuestión de publicidad, en cuestión de marketing digital, para este tipo de empresas. Pero, ¿y cómo le haces en el giro industrial? Porque si tú eres, por ejemplo, un desarrollador de una cerveza, hablamos de chelitas que decías, oye, ahí yo fui al TEC y me dijeron que hacían cerveza de aguacate y de chayote, y de chayote, y de zarzamora y de fresa. Sí. Pero vamos a suponer que desarrollas una buena receta.
y que dices, esta cerveza está muy buena y nadie la hace. Y dices, la voy a patentar y voy a hacer esta receta, nadie más la puede hacer, solamente yo la voy a comercializar. La receta secreta. Sí. Y tú dices, voy a meterme con Industria 4.0. Traes un inversionista, le meten dinero, compran máquinas y de repente metes la receta y la programas. Y para que el PLC haga todo de manera automática, pero esa receta y tu información se va a ir a una nube, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro es que tu receta esté en esa nube? Porque está en internet ya. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta es una plataforma de internet que cualquier hacker puede llegar y... mira, esta receta nadie la tiene, me la llevo. Y empiezo a comercializarla en cualquier otra parte del mundo, ¿no? O sea, no le hace, ¿verdad? Pero, ¿por qué entró ese hacker ahí? ¿O por qué obtuvo esa información? Ahí es donde entran los términos de ciberseguridad, ¿sí? No es lo mismo la ciberseguridad que se aplica, por ejemplo, para un banco, porque luego mucha gente no quiere utilizar las aplicaciones porque dice, ¿cómo le voy a hacer una transferencia? ¿Cómo le voy a meter el NIP o cosas así? Cuando realmente es muy seguro. Realmente, si nosotros nos metemos un poco a investigar la parte de la ciberseguridad que usan las aplicaciones de los bancos, son muy seguras, ¿sí? Y nosotros también tenemos seguros. Si se llega a perder o hay movimientos ahí medio extraños, el banco está obligado a reembolsarte muchas cosas, ¿no? Porque ellos están en ese constante desarrollo de sus aplicaciones. Hace poco yo me acuerdo como que vi que le robaron un banco, ¿no? Que creo que... Bueno, yo tengo la aplicación de BBVA y... no. Ese fue un error. Sí. Que les depositaron a todos. Sí. Y que mucha gente dijo, se equivocaron. Y lo retiraron. Y lo gastaron. Y luego se los cobraron. Sí. No, pero hace poco, no me acuerdo a quién fue, si a Citi o a BBVA. Yo me acuerdo como que había una noticia que les habían hackeado y les habían robado creo 50 millones, algo así. No, esa noticia yo no la vi, pero realmente, o sea, eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, es mucha información lo que ahorita está en la nube, es mucha información lo que está trabajando ya en plataformas, en los cloud, que les llamamos, y de hecho, ahí hay mucha oportunidad de desarrollo, ¿no? De desarrollo en ciberseguridad. Y es donde pega mucho la parte de Industria 4.0 para nosotros los que estamos en esta área, porque en la parte industrial hay mucho trabajo por hacer. O sea, cómo le doy la certeza a mi cliente de que toda la información que él va a tener en el cloud, que yo le estoy recomendando en la nube, porque pues unos dicen, no, y si la pongo en el drive de tal, ¿no? De tal empresa. Y pues tú dices, no, es que no es seguro, ¿no? O sea, ¿qué tan seguro están tus fotos que tienes en algún drive? Nudes. Exactamente, ¿no? Que dices, estas nudes las voy a guardar aquí y de repente, pues ya cualquiera se las quemó, O sea, sí, seguras no están. Por eso luego, pues, de repente sale que de Scarlett Johansson y cosas así. Sí. Porque están a la nube. Y fíjate, sí es importante, o a mí, en lo personal, sí me da miedo usar tanto el internet. Y como puedo decir, a lo mejor soy un paranoico, pero depender totalmente de cosas con inteligencia artificial. ¿Por qué? Vamos a hablar de Yo Robot. Ok, sí. De repente, realmente alguien hackea. No que la inteligencia artificial diga, los voy a controlar. Pero alguien hackea mi casa y no me deja salir. Y ya, si es con llave, pues la abro yo. Sí. Pero, o como por decir un carro, te lo hackean y no lo puedes parar. O sea, sí está difícil. Y más allá de eso, lo que estamos ahorita, el día de hoy, sí está difícil. Estaba viendo yo un podcast de inteligencia artificial y dice el vato, cuando algo es gratis, el producto eres tú. Dice, Facebook es gratis. ¿Pero por qué? Porque tú eres el producto. Tu información es un producto para ellos. Así es. Que le van a vender a Nike, a Adidas, a Huawei, a tal y tal. Para que cuando ellos pidan una base de datos de que, oye, quiero clientes potenciales, Facebook les dice, ahí está Y es lo que hacen las inteligencias artificiales. Muchas veces, uno como ser humano no está capacitado para entender eso. Incluso te pasa en YouTube que te metes a ver videos de gatos. Y te sale otro de gatos por el algoritmo. Y otro de gatos. Así es. Ya llevas ahí 3 horas. Y tú no eres más inteligente que tu celular para decir, oye, ya no quiero ver videos de gatos. Te tienen ahí. Y es tiempo que estás perdiendo. Y a lo mejor va a ser dinero que vas a gastar en cosas que no necesitas. Entonces sí tenemos como seres humanos. La inteligencia artificial está chida. Pero también nosotros dominarlos a ellos. Pues sí, es importante y qué bueno que mencionas eso, porque realmente la inteligencia artificial está basada en nuestra inteligencia. O sea, hace que
los desarrolladores de esas IAs, los desarrolladores de esos algoritmos tratan con cuestiones psicológicas de nosotros mismos. Porque es como lo dices tú, o sea, nosotros somos somos el producto y somos los que consumimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me brinca mucho, y de hecho ese es cuando hablo del diseño de algo, el diseño de algún producto, y yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos, ¿ustedes creen que es lógico que una mamá o un papá de un bebé de 1 año que ni siquiera habla y que le dan un celular y que de repente el bebé ya sin hablar y sin saber escribir ya sabe cómo poner una canción o un video que les gustan y dicen, qué inteligente es mi bebé? Señora, señor, el bebé no es inteligente. Inteligentes son los que desarrollaron esa madre para que su bebé pudiera utilizarlo de esa manera tan simple. Ellos son los inteligentes, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que es? Porque lo diseñaron para que fuera tan sencillo usarlo y tan sencillo caer en eso, que pues prácticamente hasta un niño que no sabe de tecnología lo puede llegar a utilizar. Entonces, a la hora de que nosotros desarrollamos algo, necesitamos pensar en el usuario y cómo queremos que lo use y para qué queremos que lo use. Entonces, a la industria, realmente, por ejemplo, puede sonar, como dices tú, puede sonar como paranoico de decir, pero es que sí es cierto, o sea, sí puede pasar en una cuestión de, si tú tienes una casa completamente automatizada, estás dependiendo de eso, ¿sí? Estás dependiendo, si tú tienes una cerradura electrónica y te hackean, no te dejan salir, por más que quieras, ¿te secuestran? ¿no? Sí, por ejemplo, si tienes un robot que limpia, y si lo hackean, pues el robot va a hacer lo que le estén diciendo que haga. Si tienes cámaras, te van a estar observando. Incluso hasta te podría llegar a matar, tal vez. Depende. Es que de hecho, por ejemplo, hay algunas empresas que están desarrollando robots en los cuales ya son robots con formas humanoides, ¿no? Sí. Que ya está en tu casa y que ese robot mismo puede hacer lo que tú haces. O que le dan medicina a los viejitos, he visto. Sí, o sea... De repente le dan otra, ¿por qué lo hackean? Hace poco salió un comunicado de una publicación que hizo Elon Musk que dijo que en una cuestión de inteligencia artificial, él decía que se debía de parar el desarrollo de las IAs. Sí. Porque prácticamente estábamos nosotros fabricando el fin de nosotros mismos. Él lo dijo. Él mismo, nosotros estamos viendo la tecnología que ha desarrollado él. Entonces, solamente es una cuestión de lo que hablábamos también. Los desarrollos y la tecnología nos puede ayudar y nos ha ayudado bastante, pero también los que estamos en la parte del desarrollo necesitamos comprender en qué equilibrio debe de estar esto, ¿no? Qué desarrollos se deben de hacer en beneficio de nosotros mismos, pero nunca perjudicando algo más, que es lo que ha pasado, por ejemplo, producción en masa, cuestiones podemos meternos a hablar del capitalismo y un montón de cosas que han terminado siendo algunas cuestiones negativas, pero que al fin y al cabo muchas veces caen en el mismo egoísmo del ser humano, ¿no? De a mí me está yendo bien, este es mi negocio, esto es lo que a mí me está dejando dinero, esto es lo que yo quiero generar mi riqueza, ¿sí me explico? Es yo, y en vez de decir, bueno, ¿y esto qué va a hacer? ¿O qué estoy haciendo yo por los demás también? ¿Qué beneficio o qué te beneficia a ti, por ejemplo, que yo desarrollé como Tesla, pues, ¿no? Pues prácticamente... Él quería hacer energía gratis y todo, no para ganar él, sino para la humanidad. Y fíjate, tú dices, nosotros como desarrolladores debemos de pensar en eso. Nosotros como gente usuaria normal también debemos de ser más inteligentes a veces que el celular, como tú dices. Y sí se da mucho de que, ay, es bien inteligente mi hijo, ya le sabe mover el celular. Pero no es eso, sino que los ingenieros... O sea, a un vato le están pagando millones o cientos de miles de dólares para que te tenga ahí. Porque mientras tú más estés tú ahí, más ganan. Así es. Y de repente te encierras en un bucle, te digo, de que nomás videos de gatitos. Y ya ahí te tienen. Entonces, yo sí le digo mucho a la gente. Está bien, métete a ver un video de un gato, pero de repente ponle recetas de cocina. De repente ponle cómo arreglar esto, ponle esto, para que no te encierre en lo mismo el algoritmo, sino que te dé diferentes cosas. Y como tú dices, el ser humano, como por decir Elon Musk, que dices, está pensando en cómo ganar él. Porque muchas veces también decimos energías limpias, pero pues, los metales que se utilizan para hacer baterías, de donde sale el cobalto y cosas así, sea, y a veces... no son tan limpias.
Sí, Y, estoy de acuerdo. y está difícil. O sea, son niños en África, creo, no sé dónde, trabajando casi gratis para que tú tengas un Tesla o un iPhone. Sí, es un análisis que no siempre lo hacemos como consumidores. Realmente, o sea, el caer en el consumismo, nunca nos ponemos a pensar un celular que, por ejemplo, cuesta, no sé, 7,000, 8,000 pesos y que tú dices, yo tengo la capacidad de pagarlo y que tiene, ¿no? O sea, lo pago, no lo hace. Pero el detalle es qué viene detrás de eso, ¿no? O sea, qué hay detrás de ese producto que tú estás consumiendo. Yo de repente, por ejemplo, cuando doy las materias como por ejemplo de calidad y de ese tipo, ¿no? Y les pregunto, ¿qué es lo que tú consumes normalmente, ¿no? Y en ingeniería se da mucho, pues como de repente traes mucha tarea, mucho trabajo, pues te andas tomando bebidas energéticas, ¿no? Sí. Y le digo, oye, ¿qué bebida energética tomas, no? Porque de repente veo que llegan a clase y traen, pues, diferentes marcas. Y no, yo tomo esta, otra, sí. Y de repente le digo, ¿y por qué la tomas? O sea, hay más marcas, ¿sabes? ¿Por qué la tomas? No, pues es que está rico el sabor. No sé, pues es la que había en la tienda y pues me la tomé. Y le digo, oye, pero sí sabes lo que tiene, o sabes todo lo que contiene, todos los ingredientes, cómo la fabrican. ¿Sabes que es 1 kilo de azúcar? Sí, o sea, y empiezo a cuestionarlos y hay mucha gente que no lo sabe. O sea, hasta ellos mismos dicen, no, la verdad, yo no solo lo tomo porque veo que la gente lo toma para tener más energía. Y eso te ayuda, es beneficio para tu salud. O sea, realmente, si yo te digo que ese producto es de calidad, ¿me puedes decir que es de calidad? Y empiezan a tener como un criterio de, ¿y qué calidad? O sea, ¿a cómo lo voy a medir, no? ¿Qué es calidad para ti? ¿Qué es calidad para mí? Etcétera. Entonces empezamos a evaluar todo ese tipo de cosas que al fin y al cabo a ti te van a impactar al momento de desarrollar algo, al momento de decir, yo voy a hacer un carro completamente mexicano. ¿Sí? O por ejemplo en Guanajuato que el gobierno de Guanajuato invirtió y con una empresa y desarrollaron la primera aeronave mexicana, ¿no? Y dices, ¿Cómo se llama? ¿qué calidad? Ahorita se me fue el nombre, no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre muy muy específico, pero ya, o sea, ya está fabricada, ya hicieron, ahorita esta aeronave pertenece creo que es a la Fuerza Aérea Mexicana, okay. Es como donada para ellos porque no hubo un cliente. Amlitio no se va a llamar. Pero no creo porque, bueno, no sé. No sé, ahorita todo puede pasar, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de desarrollos que nos estamos dando cuenta que como mexicanos sí podemos hacer esos desarrollos. Y si nos metemos en temas de energías limpias, también como dices tú, el decir, por ejemplo, un automóvil que es completamente eléctrico, ¿no? Y que dices, con eso ya vamos a tener menos emisiones, menos contaminación, le vamos a ayudar al planeta. Pero dices, ¿y cuánto cuesta producir un automóvil eléctrico? Y realmente, ¿de dónde vienen los materiales? ¿Y qué tanto beneficio voy a tener de que los automóviles sean eléctricos? Porque realmente todas las empresas automotrices tienen un plan de bueno, 2025 en adelante tienen fabricación solo de automóviles eléctricos, ¿no? Sí. Entonces, ellos ya están, o sea, pero no sé si realmente o ellos cayeron en eso porque el marketing, porque vieron que Facebook les dijo que todos están interesados en realmente comprar un automóvil eléctrico y pegara o no en una cuestión de un beneficio ambiental. ¿Quién sabe? O sea, realmente no evaluamos eso, ¿no? Y eso nosotros no lo evaluamos. De hecho, todas las ideas surgen de lo material. Entonces, se les están ocurriendo esas ideas porque están viendo que en lo material se está llevando a cabo eso. Entonces, pues, luego pasa, ¿no? También muchas regulaciones en cuestión de energías también, que son cosas de dar risa, ¿no? Porque, por ejemplo, había una señora que decía, ni recuerdo su nombre, pero también lo vi en redes sociales y me metí a la noticia porque antes era yo de compartir y luego de repente hay un montón de noticias fakes y cosas así. Pero ahora ya me meto a ver y leer qué onda, ¿no? Ya pregunto muchas cosas, me pregunto si realmente sí son ciertas. De hecho, no sé si has notado que si no te metes a la noticia te dice... Te estás compartiendo una noticia y no has leído la nota. Ya te mandan una notificación, ¿no? Y es que eso está feo. ¿Por qué? Porque vamos a acabar siendo los de Wall-E. Sí. O sea, vamos a estar nosotros así. Y tráeme esto, tráeme aquello, tráeme el otro. No está mal que te pares a abrir la puerta. No está mal que te pares a hacer el quehacer. O sea, te sirve para tu limpiar. Te sirve para tu espíritu, tu mente. Sí. Y te sirve físicamente. O sea, ¿para qué quieres que un robot haga eso?
Así es. Exactamente. Sí, pues prácticamente es como esos análisis, eso que hay que preguntarnos. Eso qué es, carnal, eso es concientizarnos nosotros, ¿no? Porque realmente el ser humano es muy fácil Maniable. Sí, exactamente, es muy maleable. Y aguas, porque, bueno, yo no tengo nada en contra de nadie ni así, pero hace poco, de hecho, a mí sí me encantan los podcasts, por eso cuando me invitaste, cuando me dijiste, yo dije, qué perrón, o sea, sí, porque luego de repente encuentras información muy chida, Sí. que te educa, Sí. que te sirve en podcast. Sí. Y yo soy mucho Hay de podcast a podcast. Obviamente, exacto. Hay podcasts que dicen, qué pedo, pero hay podcasts bastante buenos, o sea, por ejemplo, que te ilustran, que te educan, que te enseñan. Con ¿verdad? que te muevan una idea. Sí, Con sí, que sí. digas, si será cierto lo que dijo el vato, y te pongas a investigar. Exactamente. Entonces, eso es algo chido, pero estamos de acuerdo que, por ejemplo, en muchas redes sociales, mucho entretenimiento, tú lo dijiste hace ratito, la cuestión de los gatos, ¿no? ¿Qué tiene, güey? También me gustan los gatitos, Sí, o sea, y no hay está chido. pedo, está chido, pero, mames, perder una hora viendo un gato, o sea, neta, una Sí. hora de tu vida. ¿Qué pudiste haber hecho en una hora? ¿Tienes hijos? En una hora pudiste haber estado con tu hijo jugando. Sí. O tienes pareja y fueron al parque. O tienes a tus papás, no te pases de lanza. Si tienes a tus papás, hasta pudiste haberlos visitado. ¿Sí me explico? Y O sea, luego ya cuando fallecen, ya publican. No. Como extraño. un en vivo, carnal, en el funeral. Sí. Ay, a mí me ha tocado ver eso que dices o los están sepultando y gente grabando en vivo y digo, no manches, o sea, Sí. eso para mí es una cuestión de percepción Sí, de de cada percepción, quien. ves, Para cada mí quien. es una falta de respeto realmente porque hay gente que está sufriendo ahí y que en un en vivo puede ver otra gente y ¿para qué quieren ver a la gente sufriendo? O sea, no tiene caso. Pero bueno, es cuestión de la percepción de cada quien. Pero bueno, a lo que voy con esto, en el contenido digital, también nosotros somos responsables de lo que consumimos, ¿sí? A veces yo veo, de repente, yo tengo mi canal mi página ¿cómo se llama? TikTok, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hice? Lo mismo, empecé a subir videos cortos de qué es neumática, qué es hidráulica, qué es esto, qué es lo otro, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen de repente? Pues me empezaron a seguir mis mismos alumnos, ¿no? Ah, qué perrón, pues ahí entendí rápido, ¿no? Lo de la Sí. neumática, lo de esto, lo de la robótica, cómo se mueve el robot, qué pedo. Y dices, oye, pinche herramienta perrona. Sí. Si les ayuda porque pues ellos están en el TikTok y de repente ven un video y dicen, 30 segundos, ¿qué es neumática? Y pum, se les quedó, pum, vámonos. Sí. Y siguieron viendo otra cosa. Y dices, a la madre, llegué a un punto en el cual utilicé algo que de repente se podía perder el tiempo en otras cosas y dejé un conocimiento, ¿sí? Sí. Digo, es de cada quien y es lo que cada quien consume. Pero de repente veo a un güey que anda bailando y anda así y me hace reír y digo, qué perrón, está bien. Y de repente un compa que hace una payasada y dice, qué chido, ok, pero te vas así. Sí. Y El otro algoritmo. compa, El algoritmo. y otro compa, y de repente viste alguien haciendo un reto que realmente no te dejó nada. Sí. Solo te reíste un tiempo. Sí. Es entretenimiento, pues es entretenimiento, pero compas criticaban a Televisa que porque la educación y que... Ya convirtieron en internet en lo mismo. Televisa tiene la culpa, malditos, no nos educaron, que no sé qué. Y ahora te pierdes 3 horas en TikTok viendo a un compa hablando maldiciones con su señora que se maquilla y dicen puras idioteces y te perdiste 3 horas ahí. Sí. Y entonces esas 3 horas de tu vida, ¿qué las hiciste? Y si hablamos de productividad y nos quejamos y que porque yo quería poner un negocio y ahora no tengo tiempo y que No ¿sí me tengo explico? tiempo. Nos quejamos. Oye, ¿cuántos libros has leído? Es que no tengo tiempo. Sí, o sea, neta. Y luego a veces, o sea, también pueden explicarnos en un podcast, en algo, cuestiones de literatura, pero es que te tiene que gustar, te tiene que interesar, porque si no te interesa, pues vas a seguir consumiendo contenido digital que no te lleva a nada. No, y fíjate, a veces tienes que hacer que te interese. A mí me ha pasado en podcast que los empiezo a escuchar y digo, este vato está bien aburrido, no manches. Sí, Y digo, pero me voy a quedar lo más que pueda. A veces escucho podcast de 3, 5 horas. Voy a la hora y media y digo, no manches, ese vato está bien maníaco.
Sí, ¿Por sí, qué? sí. Porque a veces pues empiezan diciéndote, no, pues yo hago esto, aquello. Una vez leí esto, y de repente te viendo un dato acá, y pasó esto, y tú, no manches. Y ya se empieza a aventar una historia, dices, no manches. Y muchas veces te lo pierdes, ¿por qué? Por el sentido de inmediatez. Sí, De sí, que, sí, sí. no, aburrido. Dense chance, raza, dense chance de escuchar. Y la neta, los podcasts, fíjate, yo escucho los podcasts que menos reproducciones tienen. A veces hay muy buenos y Sí. buenísimos, ¿eh? Y sí es cierto, pues, o sea, todo lo que dices. Y eso del contenido yo también lo he hablado mucho aquí. Porque, como tú dices, de repente te sale esto, aquello. Y no está mal, está bien. Sí, sí, Es sí. contenido que se necesita. De repente tú ya andas acá en jaquecao de tu trabajo y todo eso. No vas a decir, voy a ver un video de neumática también. Dices, no quiero ahorita saber de Sí, nada. exacto. Y pones tu TikTok y a lo mejor te estás viendo un video en YouTube de bromas y dices, está chido. Lo que no está bien es que solo veas eso. O sea, variale. Porque como tú dices, no, Televisa, Sabadazo. Internet ya es lo mismo que ahora Televisa. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos hecho así. Sí, es lo que consumimos. Va a haber una conferencia de la ley Olimpia. Y ahorita que hablamos de Internet y de que ya lo volvimos. ¿Tú crees, como por decir la ley Olimpia, que está en Internet, ¿tú crees que el Internet se tenga que poner leyes? ¿O si se ponen leyes ya no sería Internet? Pues es que realmente tal vez no esté como tal alguna ley, pero hay normas, ¿no? O sea, hay normas que se tienen que cumplir. Yo creo que cada quien es responsable de... En el caso de la ley Olimpia, obviamente ahí está pegando directamente en la imagen y de una persona, ¿no? Entonces, obviamente que ahí, si la persona se está viendo afectada, yo creo que está muy bien que se regulen ese tipo de cosas y que se legalicen ese tipo de cosas. El detalle va en nosotros, o sea, yo vuelvo a lo mismo, es un pedo de nosotros, porque nosotros somos los que consumimos. Porque si yo estoy en un grupo y en un grupo de repente de mis compas y me mandan una fotografía de una chava que yo conozco, o sea, hay de dos sopas. O la veo y me río con esos güeyes y les digo, jaja, no manches, qué chido, mándame más. Y lo reenvío, ¿no? O cambio completamente el concepto y digo, hey, compa, eso no se hace, güey. Borra la foto y si la vas a compartir, la neta de mí no... Es más, ahorita me voy a poner en contacto con la chava y yo le voy a decir quién me mandó la foto. ¿Sí? Sí. Entonces, hay de dos sopas, carnal. En ese tipo de cosas. Y lo mismo pasa en contenido, lo mismo... Es como dices tú, no quiere decir que siempre vas a estar viendo cosas de educación y dices, puta, qué hueva, de repente quiero ver algo que me entretiene, ¿no? Pero a lo que voy es, ahí va el otro punto, ¿no? Hablábamos de, por ejemplo, de repente a mí hay gente que me dice, ¿no? Que te echan burla y dices, profe, ¿por qué da clases? Mejor pongas a vender birria o cosas así, ¿no? O pongas a vender un menudito y le va a salir más lana. Ese güey trae una mejor camioneta y meme. un meme así, ¿no? Y es a lo que voy, o sea, yo digo, oye, a lo mejor el objetivo del compa que vende su birria y que vende, pues, de su producto es tener esa trocona y qué perrón, ¿no? A lo mejor yo con mi carro estoy a gusto y si no tuviera carro a lo mejor también estaba a gusto. Sí. Ese es algo que a mí me gusta. Y a lo mejor yo soy feliz dando clase. Sí, y sí, no hay sí, pedo sí. que me paguen bien poquito o mucho, no sé qué tiene, ¿verdad? Sí. Pero el detalle es que ahí se ve la diferencia porque yo lo estoy disfrutando. Y tal vez ese compa trae su camioneta, pero no le gusta vender birria, pero pues le da para tener su camioneta, qué perrón. Pero lo que voy es... estamos viendo la cantidad de dinero que se mueve en las redes sociales y en la cantidad de dinero que se mueve en desarrollar contenido digital y estamos viendo chavos de 15 años, 16 años que se hacen millonarios por su contenido y que su contenido es entretenimiento y que estamos de acuerdo que está bien, es su contenido, pero ese dinero, esos millones se los dimos nosotros porque nosotros los consumimos. Sí, con nuestro tiempo. Y ahora ese compa con esos millones y con ese dinero a esa edad y con ese pensamiento, ¿qué le va a aportar al mundo? Sí. Eso solamente es mi pregunta. ¿Qué le va a aportar? ¿Qué positivo? Porque de repente los veo y digo, ¿qué tiene? Están chavos, qué perrón. A lo mejor uno de morro hubiera dicho, qué chido, pero qué bueno que no tuve ese dinero de compas. Pero esos amigos de repente los ves con drogas
con otras cosas que dices, o sea, no supieron manejar eso. Sí. ¿Sí me explico? No tienen la madurez para manejarlo. Algo positivo de compas no están aportando al mundo. Nosotros lo consumimos y nosotros les dimos ese dinero. ¿Qué estamos generando? ¿Qué futuro? Porque son jóvenes. ¿Y qué futuro que estamos generando que nosotros mismos le estamos dando ese poder? El hacer o el pensar que todos se pueden hacer virales y que todos se pueden hacer millonarios y que todos quieren ser youtubers y que pero a lo que voy es, yo siempre les pregunto y les digo, ¿qué perrón que quiere ser youtuber? Qué chido. ¿Y de qué va a ser tu contenido? Uh-huh. No, pues no sé. Sí. Voy a ver qué. No, porque me toca que hacer difusión y pues obviamente les digo, pues vengo para enseñarles de una carrera que les va a dar chamba y que se necesita y que hay perfiles que todavía ni se crean y que vamos a desarrollar tecnología y que si ustedes estudian Industria 4.0 y le migran a Industria 5.0 y desarrollan software y programan robots y ven esto y van a tener un buen jale y van a desarrollar y los convenzo, pero luego hay muchos que dicen, oye, pero yo quiero ser youtuber, y le digo, está bien, qué perrón. Le digo, pero ¿de qué va a ser tu contenido? Y cuando los empiezo a cuestionar se quedan así de, no sé, me voy a poner a bailar. Okay, a ver, baila algo. Quiero ver, a ver, ¿eres bueno o qué? No, sí. No, pues nomás para que se rían. Órale, pues vamos a calarle, ¿no? A ver qué. Yo no les digo que no lo hagan. El detalle es justamente cuál va a ser tu contenido. Porque hay mucha gente que piensa que hacer contenido digital es nada más sentarte, bailar, cantar. La neta, es un montón de chamba, edición, revisar los audios, revisar todo el video, colocar, acoplar, es un tiempo en cabina y como 5, 6, 10 horas, a veces hasta días, sí, en acoplarlo, ¿sí? Inversión en material. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Fíjate, yo como por decir, para los podcasts, viene un reportero y le digo, es que los reporteros tienen que saber de todo. Como por decir, el podcast pues, también de repente. A mí siempre me ha gustado esto de la automatización, los robots, la inteligencia artificial y todo. Ya había escuchado algunos podcasts, pero ahora que te invité a ti, dije, vamos a refrescar la memoria. Y todo el día podcast de inteligencia artificial, de robótica, tan. Dije, órale. Va a venir también Isaac de Radio Forestal. Okay. También medio ambiente. Tan. O sea, fue tiempo que yo le invertí para poder platicar. Pues obviamente no. ¿Cómo te vas de repente vas a platicar y vas a decir cosas que ni qué onda, ¿no? Sí. Exacto. Y fíjate ahorita que me estaba acordando de eso. Muchas veces en la revolución industrial, o todavía nos sigue dando miedo, que los robots reemplacen al humano. Sí. A muchos. ¿Sí pasa eso o al contrario? ¿O qué piensas tú, referentes? Ok. Hay estudios en los cuales ya hay puestos que ya se está comprobado que se van a eliminar, ¿no? O sea que en unos 5 años ya no van a existir esos puestos. Y ya tienen todo su listado, ¿no? Pero lo que nosotros, también eso está en nosotros, es que justamente, por ejemplo, yo metí un proyecto, ¿no? de innovación con un cobot. Un cobot, a diferencia de un robot de los que normalmente conocemos articulados, que mueven cosas y así. Este cobot tiene las mismas articulaciones, pero se llama cobot porque es un robot colaborativo. Es mucho más seguro, es mucho más sencillo yo indicarle cómo quiero que haga las cosas. Por ejemplo, vamos a hablar que este es el brazo, uh-huh, y quiero que agarre la botella y se la lleve hacia acá, ¿no? Si fuera un robot, yo lo tendría que programar, ver los grados, fuerzas, momentos de torsión, etc., ¿no? Pero el cobot simplemente está el software y yo lo muevo y le digo, aquí hay una botella, y trae un sistema de visión y le digo que cierre su brazo. Y todo o sea, yo lo voy moviendo y le voy diciendo, este movimiento, grábalo. Entonces él hace el movimiento. Trae sensores también para cuestiones de que si alguien le rompe su camino, pues se detenga, ¿no? Es un robot mucho más seguro. Ya también está un estudio de que por ahí del 2026 el 90% de los que antes eran robots ahora van a ser cobots, ¿no? Ya porque es mucho más seguro.
este tipo de tecnología y este tipo de desarrollos y de interactuar con el humano, o sea, sigue siendo, por ejemplo, si antes era una persona quien la movía, o antes era una persona que contaba, o en su momento este robot colaborativo lo que iba a hacer era empacar, ¿no? Iba a empacar unos productitos así, los iba a poner, los iba a pilar y iba a cerrar su cajita y vámonos, ¿no? Esta gente que hacía esta chamba, y de repente ya no lo hacía con ganas, ¿sí me explico? Es que o sea, es muy monótono. Qué puta hueva, ¿no? Decían, no. Entonces, el robot lo iba a hacer mucho más rápido. Un cobot versus una plantilla de como eran 6 personas, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que me comentó el gerente de planta? ¿Sabes qué? No creas que voy a despedir a esas personas. Esas personas yo las ocupo en otro proceso, ¿sí? Y es cuando la gente piensa, es que van a meter robots y ya no voy a tener trabajo. No, es que metemos robots en las áreas donde las tareas son aburridas, donde se genera mucho error humano. Sí, pero eso a esas personas las mueves de área y te son más productivas, porque las retas, porque les pones a hacer otro tipo de actividades, ¿sí? Y en eso muchos de los inversionistas de aquí de Uruapan están en ese entendido, ¿no? De que, oye, sí vamos a meter robots, sí vamos a meter tecnología, pero vamos a tratar de ocupar el mismo personal, ¿no? Vamos a tratar de mantenerlos ocupados, que sea más productivo y que sea en beneficio de la empresa. Hay otros robots que de plano, o sea, pues sí sustituyen a la persona, ¿no? Por ejemplo, algunos robots de automóviles que son completamente autónomos y que son de entrega de paquetería, que pues ya no necesitas a nadie, ¿no? O sea que, por ejemplo, haces tu pedido, llegas y dices, quiero comer esto, haces tu pedido, entras a la plataforma, revisas, dices, ok, gracias, llega en 20 minutos y de repente llega un carrito, ¿no? Y te dice, ya llegó, sales, lo abres, sacas tu producto, tu pago se hizo directamente en tu plataforma y el carrito se va. Te quedas y dices, no hubo un repartidor, no hubo un taxi, no hubo un chofer, ya no hay esos trabajos. Ojo, eso ya existe en países de primer mundo, sí, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo puede tardar en que llegue a México o en que llegue a otros países? Probablemente nos vamos a meter unos añitos en lo que llega, pero ahí está. Entonces, no, y deja que lleguen las carreteras. Los baches. Sí, no van a llegar ni a medio camino. Sí. ¿Qué tal si de repente le compran la tecnología a estos automóviles que hicieron, me parece que fue en Aguascalientes, ¿no? Que ahora los compró, ¿cómo le llaman? Que ya no va a ser Policía Michoacán, la Guardia Civil o algo así, pero que los compraron y que de hecho los primeros que compraron esos automóviles que son completamente mexicanos, creo que fue el gobierno de Guatemala o algo así, contra los maras, y que los meten y son automóviles, yo los vi y dije, la verdad están muy chidos, están muy buenos, es un automóvil completamente mexicano, lo desarrolló una empresa mexicana, ingenieros mexicanos, ganaron el primer lugar en un concurso de Europa, como el carro más elegante, más bonito en ese aspecto. Entonces, pues fíjate que está también el Bull y el Mastretta, también son completamente mexicanos. Es que es lo que te digo, o sea, es simplemente el querer incursionar en algo y si te apasiona, lo vas a hacer bien. Sí. Esos compas los entrevistaron y yo los vi, los escuché. Y es su pasión. Eso es lo que les encanta. Sí. Entonces, sueñen con ellos. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia de lo que haces con pasión. Se va a ver reflejado en un producto o en un servicio de alta calidad. Ahí va a estar. Sí, la neta. Fíjate que hay todavía muchos temas por tocar, pero ya llevamos un buen tiempo. Ya para cerrar, ¿algún consejo que nos puedas dejar? Y pues extenderte una invitación para una segunda parte para tocar temas que no tocamos ahorita. Muy bien, pues voy a dar un consejo referente a cuestiones de ingeniería. Uh-huh. Lo que es Industria 4.0, al hablar de inteligencia artificial, al hablar de cloud computing, al hablar de, por ejemplo, manufactura flexible, al hablar de, por ejemplo, impresiones 3D, meternos a una cuestión de ciberseguridad, meternos a una cuestión de IoT, Internet de las Cosas. De hecho, pudiéramos hacer aquí un podcast de cada área, ¿no? Sí. Porque es mucha información. Eso de las impresiones 3D, te digo, vamos a hacer otro. Sí. Entonces, realmente son temas
que hay aplicaciones que ya se están dando, pero que en la industria nos falta meterle de lleno a eso, ¿no? Entonces, mi consejo es, si a ustedes les gusta la física, si les gusta las cuestiones de ingeniería, escojan carreras de ese tipo, carreras técnicas, carreras de ingeniería, porque estoy seguro que eso primero que nada, a ustedes les va a dar un perfil y una visión completamente diferente de las cosas. Otra cosa, les va a dar, bueno, les puedo asegurar que pues chamba no les va a faltar, pero que les guste, que realmente les apasione lo que hagan, porque si no, pues no tiene caso, ¿no? Y otro consejo sería, pues ese, ¿no? Hacer lo que nos gusta, lo que nos llama la atención, que realmente lo que vamos a desarrollar sea con pasión. Si quieren hacer un video de YouTube, háganlo de lo que les gusta y que lo que les apasione y que se vea demostrado en un video de YouTube. Si vamos a hacer un podcast, lo vamos a hacer un podcast de calidad, un podcast chido, que se note que nos encanta, que se note que nos gusta nuestro trabajo. Y si vamos a desarrollar cuestiones de ingeniería, hay que desarrollarlas bien. Es más, si van a barrer su casa, bárranla bien, ¿no? Pues al fin y al cabo ahí es donde estamos viviendo. Entonces sería el consejo. Hay que hacer las cosas que nos gustan para poder hacerlas bien. Sí, es cierto, y para que lo disfrutes, ahora sí, dice una canción, no tomes atajos, ama el trabajo, porque de repente si quieres hacer un video y quieres tomar atajos, pagando o algo así, aunque pagues publicidad, no te va a pegar. ¿Por qué? Porque se ve que no lo estás haciendo, y cuando lo estás haciendo con cariño, llegan los resultados. Así es. La neta, qué chida plática. Te digo también de impresiones 3D, meternos un poquito más a lo de robótica, del nuevo, a lo mejor no eres astrofísico, pero sí, a lo mejor has de tener algunas ideas también del nuevo telescopio y cosas así. Sí, podemos hacer otra parte para que no esté tan largo. Sí, igual también, si hay algo pues quien lo vea, ¿verdad? Quien les lata y que quiera que podamos platicar algo respecto al tema, pues realmente es algo que nos apasiona. Aquí yo realmente la plática que tuvimos fuera del contexto veo que le encanta también ese tipo de cosas aquí a mi compita, entonces podemos verlo, acoplarlo y ahora sí que ajustarnos a ese tipo de temas y hasta traer algo, ¿no? O sea, yo también ahí de repente traigo que un robotcito pues ya no podemos ver, oye, ¿qué es esta parte? Y que se vea y pues si no, que se escuche o a ver... El chiste es que le movamos y vemos cómo llegamos a ustedes de esa manera. Sí, me late mucho la idea. Tus redes sociales de nuevo para... Bueno, pues la página que tengo se llama Automation Training, es en Facebook. Prácticamente en lo que son mis redes sociales y luego donde subo más contenido, pues es directamente en mi Facebook de Osvaldo Ortiz. Los subo ahí en mi TikTok también. Entonces, y también se llama así, Osvaldo Ortiz. Sí, así me pueden encontrar. Entonces, YouTube. En YouTube la página se llama Train ING, ¿no? Train de entrenar, Training, Training Automation, y pues ahí están los videos también, ¿no? Y ya igual si también les interesa y les late algún tipo de video en específico, ahorita estoy preparando una parte de robótica y es en lo que me estoy tardando mucho porque es lo que les digo, no es como que un video que aunque dura 20, 30 minutos, de repente atrás le inviertes 2, 3 días, ¿no? O más meses. Sí, y más pues cuando trabajamos, o sea, no es como que te dediques. Exactamente, así es. Pues sí, vayan a seguirlo, la neta, sí hay videos muy chidos ahí de cosas muy interesantes. También yo creo que para la siguiente hablamos de cosas que sí se pueden hacer o no, de lo que sale en películas, como la armadura de Iron Man y todo eso. Sí se pueden hacer, a huevo, la armadura de Iron Man sí se puede hacer. ¿Pero cuánto vale? Hay que hacer todo el análisis de los materiales, porque si queremos de qué material... De hecho, estaría chido que hicieras videos de eso en YouTube, la neta. Sí. Bueno, pues espero que a todos los que llegaron hasta aquí les haya gustado el video. Vayan a seguir las redes sociales de Osvaldo Ortiz. Para que vean, es muy importante que sepas que vas a estudiar. De repente en la preparatoria no sabes... Bueno, yo hasta ahora, hace como 2-3 años dije, me gusta esto. Entonces, para que se informen, vean si les gusta la psicología, si les gusta la ingeniería, se den una idea de qué pueden hacer, a qué se dedican las personas que estudiaron, vayan, sigan su página y pues van a aprender.
su página de Facebook, TikTok, YouTube y pues su Facebook también ahí nos lo dijo. Espero que estén muy bien y pues recuerda, cuenta tu historia, porque tu historia cuenta. Nos vemos en la siguiente. Sale.